Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos, aquí estamos, soy Adrián Martínez y bueno, pues en uno más de los episodios reconstruyendo la historia de los guerreros, hoy muy contento, afortunado evidentemente, por poder traer con ustedes a platicar un ratito, no digo entrevista porque esto va a ser una charla, cotorrear un rato con un viejo amigo que sigue por supuesto muy metido en el ambiente del fútbol y que ustedes van a reconocer muy rápido. Es un jugador que se coronó campeón con Santos por allá del 2001, que fue una pieza fundamental durante esa época, en la época de Fernando Quirarte como director técnico, y que bueno, pues torneo tras torneo ustedes recordarán ese Santos que llegaba siempre a liguillas, ahí estuvo siempre por la banda izquierda, corriendo con una técnica depurada, y vaya que se ha habido técnicos de perdón, laterales izquierdos con una técnica impresionante a lo largo de la historia de Santos. El de hoy, este invitado con quien vamos a compartir un rato, es uno de ellos que dejó una gran marca en la historia de Santos, Miguel Ángel Iguala Carreón. ¿Cómo andas, Iguala? Qué gusto saludarte, canijo. Hola, hola Adrián, muy buenas noches. Bien, bien, afortunadamente aquí estamos. Se agradece tus halagos y tus comentarios. Ya sabes, nosotros siempre, de una u otra forma, me sentí muy bien allá en la comarca lagunera, toda esta gente que me aprecia y que saben que siempre di mi máximo. Siempre fui un jugador cumplidor, creo en ese sentido. Un jugador que determinaba y la verdad muy contento de haber llegado a la ciudad y haber sido partícipe de estos equipos y como bien lo dices, ¿no? Haberlos coronados, haber jugado dos finales también, que lástima que la primera Claro. no pudimos concretarla, pero aquí estoy a tus órdenes y a la gente, por supuesto, para saber lo que sea necesario y con todo gusto poder charlar un ratito. Gracias, gracias. Pues el chiste es recordar un poco de historia. Le he llamado a estos capítulos, estas charlas, eso así, reconstruir la historia de los guerreros. Habrá mucha gente, cada vez más, güey. O sea, no van siendo gratis las canas que nos van pintando, cabrón. ¿Cuántos No, jugadores, cuántas gentes, cuántos aficionados hoy pues podrán haber escuchado hablar del Iguala, pero a lo mejor no te vieron, a lo mejor no reconocen, no recuerdan. Sí, por supuesto que un campeonato ahí en el 2001, pero hay muchas historias muy ricas de platicar del tiempo en que tú estuviste en Santos. Llegas por ahí del 99, si no me equivoco, así como es, un chavo, tenías que veinticuantos, 22 años aproximadamente, casi te digo, cuando yo llegué allí a la comarca lagunera. 22, igual, pero ya traías que cuatro de experiencia en primera Ah, no, división. sí, 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 afortunadamente ya había debutado yo aquí en Pumas, ya tenía un poco más arriba de unos 120 partidos, Wow. pero llego, y tú sabes que la posibilidad que tenía la cantera en su momento, Pumas, era esta, ¿no? De debutar jóvenes, y aparte muy requeridos por muchos equipos, y es Y así como yo sacarlos. llego, por supuesto, y esa fue la oportunidad, la que tuve en ese momento. No lo pensé, habían otras oportunidades más de otros equipos, y bueno, inicié ante un club que la verdad en su momento pues era difícil, ya tenía historia en cuanto a allá jugar en la comarca, en su estadio Corona, y siempre con esta sensación de que sabía que llevaba un buen equipo, sobre todo pues, estaba Jared, había gente ya conocida a nivel selecciones, y se fue cada día siendo más grande, y por supuesto por Fer Quirarte, ¿no? Que fue la pieza fundamental para poderme invitar y poder llevar a cabo ese proyecto en Torreón. Oye, a ver, cuando llegas, evidentemente, pues habrás ido anteriormente, como bien lo dices, de visitante a jugar al Estadio Corona viejito, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Tienes alguna buena memoria cuando llegaste a ir a Santos con Pumas, a jugar a Santos? ¿Tienes algún recuerdo así de haber ido a pisar esa cancha de visitante? ¿Cómo fue? ¿Cómo Bueno, te fue? a ver, va a ser una primicia y te voy a comentar cómo fue real. O sea, A en ver. ese entonces, cómo llego yo allá a Torreón. Fue una invitación que me hacen primero para poder asistir a la ciudad, bueno, allá a Torreón y conocer para ver si había alguna probabilidad. Yo, en cuanto sé que hay el interés de este club, yo estaba previo antes del draft en vacaciones, ¿no? Y es así como tienen directamente el diálogo conmigo y voy a visitar a la ciudad de Torreón. Y la verdad sorpresa fue que inmediatamente en cuanto yo estuve un día, al otro día me vine,
pues prácticamente fue un arreglo, no recuerdo muy bien, estaban gente importante, estaba Paco Dávila, sí, me parece, ¿no? Sí, Dávila, ujú, sí, como estaba presidente. Juan de Dios de Castillo, en su momento que era el técnico, Ujú. el secretario técnico, Memo Cantú también estaba. Y bueno, yo tuve la posibilidad de llegar ahí al Casa Club donde estaba el campo del béisbol, que era antes, ¿cómo se llama? De esa parte estaba la Casa Club recién de Santos. No sé si ubiques en donde está el bosque, ¿cómo se llama? Perdón, el que está ahí en la Claro, cancha con los menos. las oficinas Eran ahí, estaban recuerdo ahí muy en bien. la calle, era que como la 16 enfrente de, a una cuadra del bosque, El bosque, por el Estadio efectivamente. Revolución, es a lo que te refieres, Exactamente. ¿cierto? Sí, 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 Ujú. ahí fue donde yo me recuerdo muy bien. Fui ahí a esas instalaciones, bueno, a esas instalaciones de la Casa Club. Ahí me senté, ahí tuve un diálogo con ellos del interés que tenía como club de poder ser parte. Y luego, pues la verdad fue para mí algo muy importante porque también hubo la iniciativa y sobre todo hubo el interés. Y yo recuerdo, pues 22 años, muy joven, estaba muy joven. Eh, Lógicamente, yo pensé que nada más iba a ser un diálogo algo medio informal y para ver las instalaciones y conocer la ciudad, ¿por qué no? Pues de ahí fue una situación casi ya algo más formal, en donde yo tenía un compromiso y la verdad sí valió la pena. Tuvo que repetir, creo que las decisiones que haber tomado, ya había ido anteriormente, como tú bien lo dices, con el equipo Pumas, sabía del calor que hacía ahí. Lógicamente yo también vengo pues de una tierra caliente, de Sí, Iguala, aquí claro. de Guerrero, o sea, de eso no había ningún inconveniente de poder estar. Y bueno, me recuerdo muy bien que la ciudad apenas iba creciendo, iba en desarrollo también. Yo cuando llegué no habían plazas en ese entonces, Cuatro Caminos, eran muy pocos, iban Ujú. saliendo apenas. Y bueno, el trato fue para mí algo fundamental, ¿no? Yo siempre he creído que donde te quieren, pues adelante, cuando hay ese tipo de apertura, de que tú y confían en ti sobre tu capacidad, eso fue muy elemental para mí. Yo a pesar de que antes de que fuera el draft tuve otras posibilidades más adelante, pues ya tenía prácticamente yo cerrado este voz de palabra, ¿no? De poder pertenecer a este club y salí con mi maleta, salí todo, o sea, fue algo de verdad muy, muy improvisado en ese momento, pero pues cuando yo llego otra vez aquí de mis vacaciones, que yo estaba ya recién salido de Pumas, pues Ujú. ya hablé con la directiva y me sentí muy halagado, la verdad, ellos me hicieron ese ofrecimiento, a ver la posibilidad, y sí, yo creo que lo afronté de una manera, pues bien, estuve siempre consciente que había sido una decisión propia, pues lógicamente después vinieron otras alternativas, eso te lo quiero decir, pero yo ya tenía palabrado, digamos, esta circunstancia de haber tenido esta reunión y no fallar a mi palabra, creo que eso fue algo muy importante y nunca fue para mí algo de lo cual yo me haya arrepentido. Ahí fue donde empecé a reconocerme más, ¿no? Como un buen jugador, afianzarme y consolidarme ya ante un equipo que también fue en ascenso. ¿Recuerdas cuántas liguillas Claro. jugamos en ese momento? Seis Entramos consecutivas. seis y era un equipo a vencer, la verdad, ahí en Claro. casa. Y fue eso lo para mí, donde yo también sentí este apego de esta gente, este respaldo de la afición y la verdad tengo muy gratos recuerdos. Hasta la fecha tengo teniendo a muchos amigos, sin quitarte a ti el mérito digo, de conocerte, Adrián. Gracias. Y sí, Gracias, o con gracias. algunos compadres hice muy buena relación con la gente de Torreón. Y bueno, espero no haya defraudado en ningún momento a ningún tipo de aficionado, porque eso sí te lo digo, siempre he sido muy, muy agraciado en ese sentido de poder valorar de que la afición siempre se comportó a la altura como debe de ser. Eso te iba a preguntar, ¿hubo momentos difíciles para ti en algún momento que hayas sentido así complicado, digamos, con la Al afición o inicio, no? Adrián, yo creo que el adaptamiento, claro, o sea, todos sabemos que cuando vas de refuerzo, eso de verdad no es fácil más a llegar a un equipo y a mi edad, pues buscarse una titularidad fue al inicio un poco complicado, pero aún así fue muy importante, ¿no? Te digo, haber jugado dos finales, la primera casi recién llegado nos tocó jugar en Toluca que nos fue muy mal, y en la segunda es cuando ya concretamos ya con unos refuerzos que de hecho fue un equipo mucho más
organizado en ese sentido y sobre todo ya con una experiencia, ¿no? El acoplamiento y adaptamiento de todos nosotros nuevos que teníamos, en mi caso, con Luis Romero, Héctor López, o sea, llegó en su momento Cariño, o sea, fuimos gente que fuimos acercándonos y a lograr el objetivo que para mí fue muy rápido y sí fue siempre con ese especialidad de poder sentirse pues arropado, porque en casa éramos imbatibles, ¿no? Oye, ¿y a quién conocías de quienes encontraste en ese plantel? ¿Conocías? Escuché por ahí en alguna entrevista que te hicieron que tú mencionas pues que eras aficionado desde niño de Pumas, seguidor, y que bueno, pues por supuesto tú creciste viendo a tus ídolos, mencionas Negrete, mencionas España, y te toca acá encontrarte a Eh, Miguel. ¿Ya lo habías tenido en Pumas? ¿Habían coincidido? no, ¿O fíjate Miguel que había salido antes de que tú llegaras? exacto, Miguel había salido antes, o sea, de Ok. España yo lo llego a conocer allá, lógicamente ya sabía que pues él era un histórico aquí de Pumas, ¿no? Y él fue, creo que la conexión primero en cual llegó, digo, aparte te decía yo que con Jared también ya tenía pues algún intercambios de que habían sido convocados en sub-23. En su momento Johan también era otro de los que lo conocía a la perfección. Después, bueno, el Piti, ¿no? El mismo Adrián Martínez, todos ellos, Salvador Mariscal también, que era en su momento, junto con Pedro Muñoz, jugadores claves, ¿no? En ese Santos. Y bueno, lo importante de haber, te voy a repetir, haber llegado con estos juegos fue para mí fundamental, ¿no? Poderme pues adaptar lo más pronto posible. Te decía yo que por momentos habían resultados buenos o malos, pero siempre con la intención, ¿no? De ver que el respaldo lo tenía por parte de estas personas, ¿no? Y del equipo, sobre todo. En su momento Juan de Dios también fue muy sincero, Hugo Ovelar, ¿no? Me parece, sí, ¿El Hugo, Chueco? Ujú. Chueco, Hugo Marcelo Ovelar, Boazo, también creo que Martín, me tocó todavía el Tincho, y te voy a repetir, un clic muy importante, eso valió, creo que en su momento, esta posibilidad de yo adaptarme lo más pronto posible también y ir conociendo a cada uno de los jugadores que te mencioné. Y bueno, ser un plantel que se hizo competitivo 100%. Teníamos, creo que, aspiraciones todos. Sabíamos de la entrega y de la profesionalidad que teníamos para afrontar ahí, sobre todo el local, y a donde íbamos, ¿eh? También era un equipo que creo en su momento fue muy espectacular. A mí me empezaron a reconocer lógicamente más. Ya tenía, como dices tú muy bien, este reconocimiento de haber jugado en Pumas. Sabían que yo venía de la UNAM y representaba a Pumas, pero pues en Santos se afianzó y empezaron los triunfos, la experiencia y todo esto que te comento fue para mí muy satisfactorio en su momento. Llegas y, si no me equivoco, pues a ocupar la posición que antes de ti, si no me equivoco, estaba Bulmaro González y Estaba por Rifle ahí Vizcarra, el Rifle Vizcarra, por Rifle supuesto, Vizcarra. con quien incluso vas alternando en un principio, Sí, después tú te haces más de la titularidad, pues desde el primer torneo. Yo tengo aquí que juegas prácticamente los 17 partidos en el primer sí. torneo en que estás, algunos de cambio, otros sales, otros entras, etcétera. Pero bueno, ¿con qué te encontraste? Ese vestidor, he escuchado, algunos de tus compañeros me han platicado historias de ese vestidor, de los liderazgos, de quienes tenían de alguna forma ahí la batuta, que te dijeron, cómo te No, recibieron, no, te qué digo, recuerdas, a quiénes, qué voces, quiénes se acercaron y cabrón, aquí así, fíjate así, que me tocaba qué Santa recuerdas? Rita, recuerdas muy bien A Santa ver, Rita, los claro, cómo entrenamientos, no. o sea, yo desde un inicio, la verdad, para mí te voy a repetir, pues fue un cambio, lógicamente, en ese momento, pues algo donde yo había estado desde muy chico en un club donde también, lógicamente, tenía las atenciones en todo el sentido, ¿no? Ya cuando llego yo a Torreón y empiezo a ver estos jugadores de nombre, de jerarquía, digámoslo así, pues sí fue algo primero de poder, pues ahora sí que extrañar un poco a lo mejor las amistades de un club donde habíamos puro joven, ¿estás de acuerdo? En Pumas, donde teníamos pues ese compadrazgo de relación, de entrenamiento y todo eso, a llegar a un club donde pues muchas veces
pues tenías que ser un poco más serio, digámoslo así, ¿no? De la seriedad que tenían, pues algunos, te digo que España fue un pilar muy importante, también siempre fue el que pues se me acercaba para darme un consejo. Únicamente yo pues, en ese entonces era soltero, estaba solo, pues recuerdo de antemano después el Chava, que fue otro de los que yo tenía pues esa comunión, ¿no? De poder platicar un poquito con él. Y bueno, todos los demás jugadores en su momento, te digo, Jared, creo que ha sido siempre una persona en la cual pues ha sido un líder, ¿no? Nato y ha tratado siempre de inculcar a todos, lógicamente sin menospreciar a todos los demás que en su momento después, vistes que fue llegando Cariño, Mariano Trujillo, o sea, te digo, para mí, lógicamente, estar en Torreón y saber que Vizcarra, Jorge Campos, pues eran locales, ¿no? De ahí mismo, pues había una competencia que también de repente, pues la gente se volvía estricta, ¿no? Te voy a repetir, eso siempre como afición, en su momento sí fue un poco hacia mi persona, pues exigente, ¿no? Que no veían todavía claro alguna situación que yo pudiera, pues tener como lo venía haciendo anteriormente, ¿no? Y eso fue para mí lo más importante que afortunadamente cuando llegamos a la final, en el segundo torneo de haber llegado, me parece, yo estando ahí en Torreón, pues fue que, como dices, fui teniendo mala regularidad de poder ser titular, de jugar más y ir desenvolviendo cada día mejor. Y los anécdotas que te puedo decir, bueno, pues como siempre era raro el calor que sea inmenso ahí para poder después entrenar. Eh, pues estábamos ya casi después de bañarte sudando, pero nunca fue motivo, ¿no? Para mí, te voy a repetir, de venir también de un lugar en donde sabía que pues es húmedo y también era una situación donde yo, lo que sí te puedo asegurar es, me costó un poco buscar casa, ¿no? Buscar casa ahí, por ejemplo, mi primer casa que yo tuve fue en la ampliación La Rosita, me parece así, ¿no? Torreón Jardines, todo eso, Sí, seguro. ¿sí? Ujú. Ahí llegué, ahí me hospedé, más bien ahí rentamos y bueno, pues la ciudad fue creciendo poco a poquito, después pues me fui haciendo ya de hasta de una propiedad allá en Los Fresnos, entonces fui vecino de Jared y te debo repetir, creo que cuando llega Cariño también fue una parte fundamental, que de hecho Cariño me habla para saber qué tal estaba la ciudad y todo, cómo era Torreón y bueno, siempre con ese acompañamiento de poder saber que pues estábamos gente que nos conocíamos de muy jóvenes y implementar nuestra poca experiencia que habíamos adquirido, sobre todo por la situación, te voy a repetir, el compromiso de llegar a un equipo donde exigían resultados. Y tú sabes, la afición que siempre en su momento era fundamental. Y creo que la respuesta más padre que pude haber tenido, pues era cuando la afición te saludaba, te veía. Ahora sí que cuando perdías no podía salir, eso también era claro, ¿eh? Porque no te podían ver y había mucha queja que era normal, pero sí, fue para mí un cambio muy importante dentro de mi carrera, dentro de mi desarrollo, y que la verdad me siento pues siempre agradecido, sobre todo por haber tenido todas estas atenciones del club, de la gente que te hablé desde un principio, y Ujú. por supuesto de la afición que te veía, pero pues como todos, te voy a repetir, uno que otro por ahí tirándonos también y que dentro de todo es parte de esta trayectoria o de esta profesión que se dedica a uno, ¿no? Ahora hay que tener más cuidado, ¿no? Ahorita con todo lo que hay, sí tiene que tener un poquito más de cuidado y pues te Claro. digo, este grupo sano que se hizo de convivencia y no decirte pues de todo lo que hacíamos, ¿no? De los anécdotas, como dices tú, de tener pues también por momentos chavos, ¿no? Que también éramos, ese equipo estaba creo que mezclado de experiencia y por momentos de juventud, que fue lo que hizo y fortaleció y sobre todo se fue forjando un equipo para tener esta competitividad y demostrarlo, ¿no? Porque Santos lo volteaban a ver, ¿eh? Aunque no lo creas, Sí, era por un equipo supuesto. muy difícil que volteaban a saber los jugadores que estaban y los que jugaban. Yo recuerdo muy bien que les costaba mucho a veces de podernos ganar, ¿no? Claro, claro. Ahorita obviamente ya mencionaste a tu compadre, a Carlos Cariño, pero ¿con quiénes más hiciste algún vínculo? ¿Con quiénes No, pues con creaste, Vizcarra, digamos, con Jorge una... Campos también, o sea, son localistas, son buenos amigos. Debo repetir, creo que
algo de lo que yo sí queda claro es que yo siempre fui soltero cuando yo iba a Torreón, o sea, algunos no, sí, o sea, yo era una persona que prácticamente pues, viví solo, ¿no? Te voy a repetir, mi novia, lógicamente, de aquí de la Ciudad de México, la que ahora es mi esposa, pues siempre fue mi novia, pero ella iba a visitarme cuando podía. Lo que sí me queda claro es que, te voy a repetir, aparte de convivir con estas personas que tengo dentro del campo del vestidor, pues había mi vida social. Entonces mi vida social pues tenía y hice muchos amigos, los Padilla Martínez, o sea, gente que Saúl los hace conocer, Sí, algunos claro, Saúl Cloro, Padilla. o sea, todo Cloro, o sea, amigos que hice y que a la brevedad en ese momento cuando recién llegué, pues el acoplamiento que tuve más fuerte fue lógicamente pues con Jared, ¿no? Eso sí te lo digo yo, que convivíamos, me invitaba a su casa y de repente teníamos una carne asada o convivíamos con Moni y bueno, el Chuy, el que ponía sonidos, no sé si recuerdas también, muy amigo de Jared, ¿lo ubicas o no? Sí, 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 claro. Y bueno, y te voy a repetir, con Campos, con su hermano también, creo Robert se llama, ¿no? Roberto, No recuerdo. bueno, son gente que, te voy a repetir, pues convivía con ellos, a lo mejor no nos veíamos continuamente porque pues ya teníamos compromisos de entrenamiento y todo, pero sí te voy a repetir, el Piti también fue otro de los casos también que tuve ese acercamiento, después Pony, cuando llegó al mismo Luchetti, fíjate, te estoy hablando de Luchetti en su momento, Cristian o Luchetti, sea, cabrón. Cristian Luchetti, el grande, ahí nos juntábamos, creo que pues era ahora sí que un tema en la cual también yo, pues tú sabes que hay que procurar muchas veces este tipo hablamos de las presiones que ejercen muchas veces cuando no hay resultados positivos. Entonces la convivencia era más en casa, sí, era en casa, era en Ujú. Santa Rita y nos quedamos un rato más, pero sí fueron creo que momentos muy padres porque el trayecto, ¿te acuerdas que bueno, no tenía que salir para llegar a Santa Rita? Y bueno, a veces entrenamientos en el Corona, cerca ya, un poquito más cerca de la ciudad. Pero todo eso, la verdad, para mí fue como que el principio de lo que yo sabía que me deparaba. Lamentablemente después tuve una lesión que fue costando un poco, mermando mi carrera, Claro. pero de ahí en fuera siempre fue con esta satisfacción de entregar y dar el máximo, ¿no? De hecho, todos los festejos que después teníamos de haber llegado a las finales o haber pasado a liguillas, fue siempre con un ambiente muy sano y sobre todo este tipo de personajes que teníamos ahí, no, pues era creo que lo importante de poderlos valorar, de tener este sentido común, también de que cuando era relajo y cuando teníamos ahora sí que el compromiso y la responsabilidad de dar resultados, ahí estábamos también todos juntos, ¿no? Y Que eso, había eso, varios especialistas, ahorita que hablas del tú sabrás, relajo. no, tú sabrás. Yo pienso que en ese sentido, aunque no lo crean, digo, lógicamente yo era de botas, de sombrero, me gustaba mucho andar, pues en lugares también, ¿qué ibas a decir? De tu camioneta, güey, que me La encantaba, güey. Harley, ahí, La ahí, ahí la Harley, güey, compré, la Harley. La Fue la Ford primera Harley, esa Harley que negra salió, preciosa, güey. efectivamente. Y todavía la tengo, quiero que sepas, Adrián. O sea, ¿Cómo ese es un, crees, sí, cabrón? no es un recuerdo que yo la tengo, la verdad, me recuerdo muy bien, fue cuando recién llegó, yo la Sí, vi sí, en sí. cuanto luego, pasando ahí Independencia, que estaba la Ford, no sé si siga todavía, la vi y fue una de las cuales que a mí me llamó mucho la atención y tuve la posibilidad de haberla adquirido y bueno, pues, hay tantas anécdotas que te voy a repetir, me sentí halagado de ser porque salieron muy pocas en ese entonces camionetas Recuerdo. y bueno, pues aquí la tenemos y seguimos disfrutando, ¿no? Digo, estas cosas que te platico son cosas bonitas que me pasaron en su momento y siempre, ¿no? Con este ánimo de saber que pues el club nos atendía de la mejor manera, nos daba nuestras bolsitas del ala, o sea, nos surtían, Claro, no, o sí, sea, sí, sí, los kits. era algo muy padre, muy importante porque nos surtían de todo, recuerdo muy bien. Llegaba con mi despensa a mi casa, eso también era después A ver, ayúdame a recordar, porque bueno, pues ya estamos aquí, tú evidentemente hiciste muy buena amistad también, y por ahí podrás tener algún buen recuerdo, alguna
anécdota, travesura o alguna ocasión que el cabrón de Luis Bretado te haya ayudado con algo, o Chuyito que te haya ayudado con algunos boletos, que en paz descanse Chuyito Salazar, o Eh, a ver, ¿a quién es más? no, a ver, Además, platícanos, cabrón. Bretado, me acuerdo muy bien de un terreno allá por Monterreycillo, se llamaba Bretado, me Claro, ahí conocía, tiene ¿no? Allá su ranchito el por cabrón. yo estuve a punto, yo andaba comprando terrenos hasta en Matamoros, yo tuve uno allá por Coahuila, al Bretadito, bueno, sí tengo una buena amistad con él, recuerdo muy bien que recién cuando estábamos eh, llegado, él fue uno de los principantes que fue a traerme al aeropuerto, que no me acuerdo si era Chuy también el que estaba, pero Betado fue el encargado de ir por mí y lo fui Qué bueno. conociendo con el tiempo, ¿no? Digo, la verdad te comento esto porque me gustaba rancharear en su momento a mí, me gustaba andar en lugares y allá sin querer llegué completado, me hizo una propuesta de un terreno y cosas así. Entonces, hay anécdotas muy importantes, pero sí la calidad de la persona, ¿no? En este caso, lo que yo pude haber experimentado con estas situaciones de saber que de donde yo venía también igual, bueno, pues era igual así de disfrutar, de poder tener este tipo pues de distractores, digámoslo así, en su Sí, momento, de ¿no? vida Pues, campirana, era pues, un poquito, exactamente ¿no? fin de semana después de cumplir. Y bueno, pues ahí anduve en varios lugares, sobre todo me lo tomabas en California, en un lugar por ahí cerca, y todo, bueno, digo, al final sí tengo estos gratos recuerdos. La verdad, la gente siempre el trato a donde vaya y donde me paraba, carreras de caballo en su momento también te puedo decir, me gustaban, sin olvidarme lógicamente del enfoque principal, ¿no? Que a lo que iba, que era ser el jugador que en su momento pues me transformaba, dijéramos así, ¿no? Ya estábamos sabiendo que primero el compromiso y bueno, el Gómez Palacio lo conozco muy bien, las Nieves de Lerdo y ahí a Por veces supuesto. convivíamos mucho con Reyes también, cuando recién empezó, que era un chavo, Palmeros, otro también que tengo una constante comunicación. Y Ujú. bueno, sí, son cosas y anécdotas que al final no descarto, no te voy a repetir. Algo también que de repente en su momento, pues hacíamos un asado ahí en el casco, ¿no? Sí, no sé si ubicas también Sí, ese la hacienda, lugar, atrásito la de... hacienda Sí, exactamente claro, atrásito atrás de Santa Rita. de Santa Rita, hacíamos nuestros asados ahí toda la gente, o sea, nosotros los futbolistas. Creo que eran momentos de verdad de muy padre, o sea, de verdad eran momentos de disfrutar, porque hasta banda llevaba en su servidor, ahí invitaba, y me gustaba, ¿no? De la verdad era un Tú ambiente, llevabas la banda? pues a veces muchos conocíamos a compañeros cuando llegábamos y nos cooperábamos y lógicamente de repente pues queríamos disfrutar un ratito ahí ¿Y a con la quién llevaron, convivencia. a quiénes No, la llevaban? banda ¿A quién? lagunera en su momento, no sé si todavía esté, sí, la lagunera, ¿no? Se llamaba, Sí, o claro, buenísimo. Bueno, en no, aquellos no, años, la banda lagunera, la mentira, eran los norteños, había un norteño, no me acuerdo también, o sea, creo que los teníamos. tontos barrios, ¿no? Bueno, pues un montón, ¿no? Y creo Especialistas lo en la que laguna. es lo bonito, ¿no? De haber, te voy a repetir, de estar en este tipo de situaciones de convivencia. Y bueno, te voy a repetir, algo de lo cual yo nunca me he quejado es al contrario de ver toda la posibilidad que teníamos de la gente cuando te veía, ¿no? Cuando estabas bien, hasta daba gusto, te saludaban y ¿qué pasó igual? ¿Y ahora qué hacemos? Algo, pero cuando perdíamos no podías aparecer, entonces sí te lo aseguro. Oye, a ver, y entre esos recuerdos ahí rascándole a tu memoria, ¿algún momento, algún recuerdo así, alguna anécdota que recuerdes con aficionados que hayas dicho, no, bueno, este cuate, o sea, que te haya pedido algo, que te haya invitado, que haya sido, No, que te bueno, haya comentado ciertas cosas? ¿Algún recuerdo tendrás? Me no, imagino. fíjate que en la disco creo me piquió, ¿no? Me parece que es piquió cuando estaba en PQ, aquel sí. piquió, ¿no? Entonces, sí, hay aficionados, yo la verdad era muy, en ese momento, cuando recién llegué, eh, hay gente que es Puma también allá, ¿no? Hay mucha gente que la verdad sí tenía identificado de dónde venía. Y recuerdo que una ocasión, o sea, me comentó un aficionado que por qué había escogido yo irme a Santos, ¿no? En su momento, que cuál era el motivo de un equipo que, pues bueno, no aspiraba a muchas cosas. Yo le decía que la verdad en su momento yo
sabía que el apego que tenía, por ejemplo, de yo querer mostrarme ante la posibilidad de en su momento ser un lateral izquierdo, como bien lo dices, sabía que tenía toda la posibilidad de aquí de poder yo pues mostrarme, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que él me pidió una camisa, me dijo, oye, no seas malo, igual pues, consígueme una playera de Pumas, la que tú quieras darme. Y yo le dije como anécdota, le digo, bueno, a ver, yo te la puedo dar, pero siempre y cuando yo esté en una final con este equipo y lo que tú estás diciendo, espero y bueno, pues sepas que yo tengo con esta responsabilidad de saber que vengo yo a aportar algo importante para el club. Eso fue lo que le dije, aunque no lo creas. El chavo me dijo, bueno, pues le digo, si yo te llevo a una final con el equipo de Santos y cumplo esa promesa, lógicamente yo el día que yo pueda verte, te hablo, te doy la playera de Pumas, te la firmo, pero yo quiero que tú también sepas que al final vale la pena, ¿no? Cuando un equipo está en ascenso, sabemos que luego hay villamelones por todos lados, ¿está claro? O sea, en todos lados existe. Y sí, fíjate que esa anécdota todavía lo sigo teniendo de esa persona, bueno, más bien de este aficionado, que al final cuando yo llegué a la final, ¿recuerdas con qué número yo llegué a la primer final o no? ¿No tienes? No recuerdo, ¿era el 99 No, o yo llegué con el 29? 9. Yo llegué a pedir el 9 el primer torneo ahí a Torreón. De hecho, me criticaban porque tenía el 9 de una posición que no era. Y recuerdo muy bien que yo llegué primero a pedir el número 9 y fue mi primer final. Y ya en la segunda, cuando llego a la segunda final, fue el 99 pensando en que 99. lógicamente yo quería pues, buscar esa final, ¿no? Y esto, te digo, es una cosa que nadie lo sabe, o sea, los números que yo escogí tenían un significado para mí, ¿no? De haber ya representado primero una final con el 9, lo aprecié y después cambié al 99 y es cuando ya llegamos a la otra final, que fue en el 2001 con Pachuca y salimos campeones. Y te voy a repetir, este tipo de cosas que yo me ponía como retos, pues eran para mí muy importantes, ¿no? Sí, sí había como que a lo mejor algo en lo cual yo siempre me enfocaba, lo decretaba, ¿por qué no decirlo? Y Ok. se cumplía. Entonces, pues eso es algo que también yo me lo llevé siempre en mi mente, nunca lo he dicho, debo repetir, es algo donde yo sé, porque después cambié a 29, en Pumas era el 3, era el 6, o sea, fui continuamente cambiando, nunca tuve un número en especial, pero siempre los números tenían algo que para mí eran fundamentales en su momento, ¿no? Y es así como te platico esto, que para mí, lógicamente, se hizo realidad, ¿no? A ver, yo tenía memoria del 99 y del 29, pero no recordaba que habías empezado con el 9. Chécalo, yo llegué allá pidiendo 9, que de hecho hubo muchas críticas, recuerdo muy bien, pero yo empecé con el número 9 que estaba en su momento ahí, y yo escogí el 9. Así es. Fíjate, Así es que fíjate para que nada lo más. tengas ahí apuntado y lo puedas ver. Pero sí, sí hay Seguramente en mis cosas. anotaciones debo de tener ahí en las cédulas que iba yo Sí, no, no, guardando, ¿verdad? y por Seguramente. supuesto, digo, te estoy comentando algo pues, de lo cual yo lo tuve, pero sí era muy raro que un lateral utilizara el 9 y Sí, sí por tuve yo el supuesto. 9, Por tuve yo supuesto. el 9. Oye, y ahorita ya decías y platicabas y recordabas a muchos de tus compañeros de esas generaciones y bueno, pues los gratos momentos, etcétera. ¿Alguna vez te tocó con alguno, algún roce, algún enfrentamiento, algún momento complicado con algún compañero que puedas compartirnos? Digo que No, con el de paso luego calentura, esas no, cosas se digo, sanan muy rápido, pues, sí, ¿verdad? sí, Pero entiendo que el fútbol te exige a veces esta competencia interna, ¿no? Pero nunca, yo la verdad que haya tenido altercado con alguien, no, no, al contrario, siempre con el que echaba o me echaba a desmadre mucho era Pedro Muñoz, era de los que ya ves que daba unos palmadazos fuertes en el pecho y era medio bravo el Pedro Muñoz en su momento. Era en el cual pues hacía bromas de repente pesadas, se ponía máscaras, se espantaba continuamente el carajo, te lo voy a decir, ¿no? Era ese Pedrito Muñoz que siempre era de los cuales, recuerdo muy bien, hacía este tipo de bromas, ¿no? No que yo recuerde así un altercado fuerte con ninguno. La verdad, yo siempre en eso he sido muy mesurado, no he tenido ningún conflicto. Me acuerdo muy bien que solamente con algunas, lo que pasaba en el juego en su momento fue con Pony o Jared, que nos
molestábamos cuando no se la dábamos, porque Jared era bravo, chinga, o sea, quería el balón de todas, y que si no entrábamos, o sea, cosas, esos detalles que no pasan dentro de la exigencia misma, que lógicamente en el fútbol te lo va pidiendo. Pero no, afortunadamente, te voy a repetir, nunca tuve alguna anécdota con algún tipo de jugadores, sobre todo de compañerismo, con nadie. Lo que sí te digo es que también yo tenía un perro y ese perro me lo llevaba a los entrenamientos allá a Santa Rita. Yo compré un mastín inglés, yo tuve un que se llamaba el Moreño, le puse de hecho, eso sí me lo llevaba y bueno, muchos se reían, ¿no? De que pues traía mi camioneta de mi perro y lo llevaba a pasear para que se desahogara un poquito del territorio y bueno, eso fue lo único que yo en su momento hacía, pero no tuve, eran buenas las retas que hacíamos en tenis balón, eso sí era claro, apostábamos, teníamos ahí parejitas, ¿no? Eso era uno de los cuales ahí sí metíamos mucho, ahí nos jugábamos la vida reclamándonos a veces de que si salía o no, pero no, Adrián, yo recuerdo ¿Quién era tu pareja perfectamente, ahí, güey? por su momento me tocaba Cariño, a veces me tocaba Pony, o sea, rotábamos, ¿no? Habían parejas que rotábamos, pero sí, te voy a repetir, para mí siempre fue ese ambiente que de verdad, pues siempre era la camaradería, ¿no? De todos nosotros, nunca hacían desmadre, pues sí, pero ya el otro día, pues ya estábamos temprano, eso sí, después de los asados también ahí nos desbarábamos un poquito Por más, supuesto. pero de ahí en fuera, creo que nunca tuve, o más bien que haya pasado algo fuerte ahí en Torreón con alguien de mis compañeros, te lo aseguro que no, ¿Y nunca. quién era la pareja a vencer, güey? ¿Quiénes eran los más fuertes ahí en el No, tenis pues balón, el güey? mismo Jared con ese cuelleo que tiene, ¿no? El Pony, el Adrián lo hacía muy bien jugando tenis balón también, el Ah, Piti, o sí. sea, sí, no, teníamos Y ahí sacaban el unos, carácter, cabrón. no, y aparte era de apuesta, ¿eh? Estábamos hablando ahí de a dinero y poder, pues lo que se hace relativamente en algunos, ¿no? Torneitos cortitos, los que quisieran entrar, y bueno, esos eran los que más convivíamos y podíamos tener esta posibilidad de hacerlo, ¿no? Un previo antes de un partido, que era eso, sobre todo para después en la concentración poderte comprar tus cositas y estar ahí. Pero siempre te voy a repetir, siempre esto era pues lo que nosotros generábamos, lo que nos llevó al éxito también en su momento, ¿no? De poder estar Claro. unidos. Creo que eso es fundamental para cualquier equipo. Oye, y el cuerpo técnico, Quirarte, Yayo, el profe Lalo, el Platanito, etcétera. ¿Qué te pedían? ¿Qué era ya ahora hablando cancha, güey? ¿Qué esperaban de ti? ¿Qué te pedían? Sí, güey, un poquito esa No, parte bueno, a ver, yo deportiva, güey. siempre, la verdad, cuando llego, tenía una característica muy clara y tú lo has de saber, lo dijiste a su momento, ¿no? El ida y vuelta que tenía en su momento de estar, pues ahora sí que teniendo, pues este desgaste, digamos, lo físico, ¿no? De llegar a la línea de fondo ofensivo y estar defendiendo en su momento, pues al jugador que podría estar en esa zona, ¿no? Recuerdo algo de lo cual ellos pues les gustaba y siempre fue algo de lo cual me reconocían, era la comunicación que tenía dentro de lo táctico, el orden, ¿no? Me gustaba mucho tener comunicación con mi compañero de adelante, ubicarlo, ¿no? En su momento darle alguna instrucción, ¿no? De orientación sobre dónde era la presión o qué hombre tenía a su espalda. Eso creo que lo aprendí aquí en Pumas, fue algo de la cual, pues siempre estuve con esa apertura, ¿no? De ser tácticamente una persona dentro del campo. Te voy a repetir, esos chiflidos que eran muy conocidos conmigo, que a pesar de que la pelota no estaba de este lado, ya la estaba pidiendo, que me gustaba participar mucho. Hay momentos en que, lógicamente, Quirarte, pues me pedía un poco más de orden, ¿no? Porque sí, tú sabes muy bien, Adrián, que era de los que siempre me gustaba llegar a línea de fondo, ser Y lo ofensivo. platicaba aquí con Piti, güey. O sea, aquel cabrón loco y aventado para arriba. Y a ti también, güey. Pues, ¿qué pasa? O sea, Cariño era el que se andaba partiendo la madre. No, y eso, tener centrales que nos defendían o hacían estas coberturas, creo que era fundamental. Pero sí, o sea, éramos un equipo, digo, lo veía yo vistoso, alegre, ¿no? De que Claro. era Piti, era yo, o sea,
teníamos esta propuesta que era muy buena, ¿no? En ese sentido, o sea, teníamos casi, Piti metió bastantes goles, yo ponía centros para gol, o sea, era el factor sorpresa que tenía este club y que lógicamente para vernos coronado en su momento fue fundamental que nosotros tuviéramos, digo, aparte de Pony también, que era un jugador desequilibrante, sabemos la dupla que era con Jared, esa situación y de Johan, sus arranques también de sorpresas por dentro y hasta goles metía, ¿no? Éramos un equipo muy alegre, creo que, te voy a repetir, pues con una mística que proponía donde fuéramos, y bueno, Quirarte siempre fue muy atento, ¿no? Hablo de Yayo un poco más mesurado, más ordenado, ¿no? Y el Plátano en su exigencia de lo físico, a lo mejor un día antes ya estábamos haciendo físico, no importaba que jugáramos, pero sí fue algo elemental, ¿no? De la preparación física que hizo que a pesar de que nosotros fuéramos locales, que eran los entrenamientos, recuerdo muy bien, a las 4 de la tarde, también nos ayudaba mucho, ¿eh? O sea, creo que Claro. esto fue algo que también nosotros cuando lo hacíamos en ese entonces, fue una ventaja muy grande para cualquier equipo que iba allá. Y sobre todo teníamos este, esta propuesta, ¿no? Recuerdo muy bien de Puebla, cuando también hubo el resultado primero aquí en el Cuauhtémoc y después llegamos allá y también fue un juego, un encuentro pues muy disputado, ¿no? En estas situaciones, en cuanto era un gol, nosotros metíamos, creo que quedamos 4-4, ¿no? Si no recuerdo, 4-3, no recuerdo ese 4-3. resultado. Ese No, resultado perdón, que, 5-4. en total, ¿no? Global, porque allá creo que quedamos, no, ¿cuánto fue en total? ¿Recuerdas? Porque sí recuerdo que en el Cuauhtémoc fue cerrado el juego, ¿eh? Pero, pero recuerdo que sí le dimos la vuelta allá Sí, en casa, ¿no? Pero sí, no sé si fue 5-4 gana Puebla en casa y después sí, Santos gana 2-1 en Torreón, ¿no? Y ese en fue la la semifinal. liguilla brava, ¿eh? O sea, me acuerdo del Puebla en ese entonces, Aspe, tenían también un equipo Claro. ahí muy bueno. Entonces, eso es lo que te digo de estos técnicos, ¿no? Que eran, pues también arriesgaban, eran técnicos que confiaban en nuestra capacidad, en nuestra característica. Y bueno, o sea, era claro que íbamos a Guadalajara, a donde fuera, teníamos nuestra afición, a lo mejor era muy poquita, pero siempre con esa ilusión de que también íbamos a sacar resultados y Pocos pero sacábamos resultados. gritones. No, no, y eso, créelo eso es lo importante de técnico. Ahora que estás en esta faceta, empiezas a analizar en la cual sé que hay estrategias, hay más cosas que se puede hacer, pero yo creo que el poder tener esta libertad de confiar y digo que con ese orden que tiene que ser necesario, pero si a la ofensiva eres capaz de poder tener estas conexiones, pues se hace un equipo con 100% competitivo y aparte espectacular, que es una de las cosas que pude haber tenido con estas experiencias de estos técnicos y estas personas que fueron elementales, ¿no? Para tener ese tipo pues ahora sí que de tener esa regularidad de poder adquirido pues más experiencia y sobre todo minutos. Los minutos siempre son los que a los futbolistas los hacen mejores, ¿no? Y es así, Sí, Adrián, claro. como tuve yo al buen Sheriff, a Yayo, que de hecho yo cuando regreso, porque yo me fui un año a Toluca, Yayo fue el que me dirigió, estuve con él ya de técnico de uno, anteriormente fue Tirarte, ¿no? En ese Sí, entonces. cuando regresas en el 2004, ¿cierto? 2004, efectivamente, regreso en 2004-2005, porque yo Oye, estuve pero en la... no, no, quería solamente regresando a ese torneo del verano 2001, del campeonato. ¿Hay algún momento en que tú digas, este equipo está bien fortalecido para poder llegar otra vez a la final? No, sí, o sea, digo, se veía desde los partidos que teníamos en liga, ¿no? O sea, en el mismo torneo era claro que se sentía la vibra, se sentía el compromiso. eh, a donde jugáramos, hicimos, no recuerdo los puntos, pero siempre sacábamos resultados positivos, sobre todo en casa, ¿no? Sabíamos que la situación en cuanto a la individualidad que teníamos en ese momento, era un equipo que se había fortalecido. Te había dicho que ya tendríamos la motivación de haber jugado un torneo pasado y nos había jugado una final.
y que creo yo de manera personal, te lo digo, nos habíamos quedado enganchado un poco con Toluca, que nos hizo ver muy mal en casa y allá. Se vienen estos refuerzos, que llega Mariano, llega Cariño, y creo que, no sé si estaba ya el Pony o llega el Pony, me parece también, no recuerdo muy bien, pero sabíamos del compromiso, te voy a repetir, en ese momento, de que el equipo había logrado ante esa adversidad, digámoslo así, de no muchas veces ser reconocido, ¿no? Como un equipo protagonista, porque éramos un equipo protagonista y la gente que nos enfrentábamos o los equipos que nos enfrentábamos sabían de la capacidad individual de cada uno de nosotros, de los que conformamos en ese momento. Y es así, como te voy a repetir, se fueron dando los resultados. Bueno, de hecho creo que eliminamos a Pumas, no sé si recuerdo si en esa final, creo que inventamos en el primer torneo fue a Pumas, después a Puebla, ¿no? Manténme Es informado, Tecos. Adrián. Ah, ¿no Es es Tecos Tecos? primero en Ok, cuartos de final. Sí, ajá. que si te acuerdas, se le gana de visita a Tecos 3-2 y Ah, ok. luego en Torreón 4-0. Y Ah, luego en los de Puebla, sí, que fue un torneo, una liguilla muy loca, porque Jared había metido 13 goles en el torneo regular y en liguilla metió 9, cabrón. O sea, no, no, 9 en 6 juegos, güey. y Ahorita te decías, dime. no, no, sí, 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 sí. No, no, tú, Yo, tú. bueno, yo te comentaba que también, no sé si recuerdas en la final, yo cometo dos penales, las manos allá en Pachuca, o sea, puta, sí fue una situación también que a mí moralmente no estaba tan que digamos, muy bien, pero fueron dos penales que nos marcan allá en Pachuca, no sé si recuerdas, y que bueno, A ver, uno, tengo claridad de uno, porque el primer gol, si no me equivoco, es Sergio Santana, un balón filtrado eh, que entra, se adelanta la marca de Héctor López y que fue define allá, ante la salida de mi tocayo, allá. Y allá, después el segundo es un penal que que creo me, que es Ramos Rizo, pero yo veo que tienes como el brazo sí, sí, muy sí, pegado, cabrón. O sea, no y, sé, tú fuiste ahí a no, reclamarle, no, ¿cómo lo viviste en ese no, momento? y Platícanos, te, güey. te digo, en su momento yo lo viví mal porque, o sea, era algo en lo cual, pues ya estaba a punto de terminar el juego y meter un penal en ese momento yo no me sentía, la verdad, bien, ¿no? Sabía que había ahí interferido en este tipo de decisión que mi intención pues nunca fue meter la mano a propósito para que marcara, ni menos en ese minuto. Y lógicamente yo cuando regreso, pues sí era algo de lo cual yo estaba un poco, pues a lo mejor en ese momento frustrado, ¿por qué no decirlo, no? De saber que no era injusta esa decisión que habían tomado. Y creo que eso me da a mí para arriba para poder, digo, llegar a casa y hacerlo un poquito más, ahora sí, como te digo, saber de que yo, ante ese error que se había cometido en ese momento, pues yo tenía un compensación doble para poder aportar hacia el equipo, ¿no? Y eso fue de que yo por eso insistía, como lo habíamos hecho en todo el torneo, de haber llegado, ¿no? Que lo hiciste, güey. Sí, no, no, Porque, no. o sea, revisando, ya en el juego de la final, en el, si no me equivoco, en el minuto 24, Sí, Pony saca de manos. sí, Y Pony sacando de manos, tratando de sorprender seguramente antes de que tú llegaras, güey. Tú la sí. bajas de pecho y se la regresas. Se la Como regreso. siempre, seguramente te dijeron, güey, dásela al que sabe, ¿no? Y No, no, tú no. picas, güey, te vas Sí, por banda, te la manda a ti y tú mandas el centro. sí, ¿Cierto? sí, 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 Y yo no sé quién recentra, si es Johan o es Mariano, de que la bajan de cabeza a la llegada de Jared, que no sé qué necedad, creo que a 10 centímetros del piso remata de cabeza, sí, cabrón. no, 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 No se no. fue de El bruces, flaco güey. tenía gol ahí. Y te voy a repetir, de ahí ya veníamos con esa sinergia, ¿estás de acuerdo? De todos, Claro. de una liga, de haberla hecho bien. Y bueno, pues la liguilla fue también muy clarita, ¿no? O sea, creo que el partido más difícil fue Puebla, digo, en ese momento, y Pachuca, ¿no? El primero. Pero, pero todo con nuestra afición, con nuestra gente. Ya el entorno, Adrián, era de que sabíamos de que las cosas no se iban a ir, yo no se iban a ir de esa posibilidad de salir campeón. Y creo que en ese sentido fue eso lo que te digo como anécdota, en la concentración, en todo lo que tuvimos. Creo que este equipo supo tener esta solidez, ¿no? Esta solidez, esto de saber que no lo podíamos dejar ir. Y luego, pues, viene Marianito también, que viene a aportar, viene Cariño, o sea, éramos dinámicos en ese entonces y se hicieron las cosas, se hicieron excelente, yo diría. Yo ya recordé aquí ese gol
que insisto, nace ahí por esa banda izquierda tuya al minuto El de 24 en el Robson. primer tiempo. No, el primero, el del primer Ah, no, gol no, del sí, el de minuto saque de banda, 24. efectivamente. Después viene el de Marianito. Mariano, ¿no? El 2, el segundo gol. Pero hay un tercer gol, sucede al minuto 33 del segundo tiempo. Ese Así es. platícanoslo tú, güey. O sea, ahí No, no, andan tus hijos, que en aquellos años no habían nacido. Ya se los has de haber platicado algunas cuantas veces. Compártenoslo hoy aquí, güey, por favor, así en es lo primera que, persona, a güey. ver, es lo que te digo, yo tenía pues, sabía este compromiso y yo estaba con la convicción de saber que tendría que aportar en algo después de ese error, bueno, no error, sino lo que me había sido en su momento injustamente cobrado hacia mí, ¿no? Sí, antes de eso había mandado un centro y posteriormente otra vez de ahí se deriva esta jugada, ¿no? La intención que busco yo, pues siempre tú sabes que era una de mis cualidades, así lo manifiesto y quiero pensar, pues siempre llegué a línea a fondo, enfrentar, tener esa manita atrás, encarar y me gustaba hacer cosas ahí a veces hasta pues de fantasía y esta jugada pues la venía practicando constantemente, ¿no? De pisarla, que pasara en medio de mis piernas y bueno, aunque no lo crean, el centro con la chueca, ¿no? Digo, fue un centro que tengo la fortuna también, lógicamente, la intención es llegar a que el balón llegara dentro del área y ese dribbling que hago por la banda, bueno, pues me deriva para que quede mi perfil cambiado y lo intente de esa forma. Y ahí es donde Robson, pues, se encuentra por esa zona, hay un rebote cortito, que fue rápida la jugada, fue rápida, y la resolución que tiene este, se me olvida, ay, ¿cómo se llama? Robson. Robson, o sea, el gol que mete Robson, pues nos lleva la alegría a todos y yo de verdad, allí en ese momento, cuando ya pasó eso y ver que, bueno, había aportado en eso, no, fue algo para mí indescriptible. Lo que primero que hice fue a correr y todo, a festejar. La toma se enfoca lógicamente con Robson, ¿no? Pero yo voy con la afición, yo estoy con la afición de este lado, recuerdo muy bien. Y bueno, o sea, de verdad te vuelvo a insistir, para mí fue una satisfacción muy grande de haber, pues haber participado y sobre todo de la forma que te había dicho que pues yo había quedado con esa deuda. Mira, te voy a enseñar, aquí tengo una foto de Santos precisamente, aquí ya traigo el 29, ahorita la estaba viendo aquí que estamos hablando un Como poquito. se dice, cuando Lucía Méndez, cabrón. No, no. Y eso que ahora a mis hijos, digo, lógicamente, ellos, hay videos que lo muestran en la jugada y todo, ¿no? Pero de verdad, te voy a repetir, Adrián, yo siempre estaba seguro de que yo en ese momento tendría que culminarlo con algo, ¿no? Y lo decretas, aunque creas o no, lo decretas Te tenías que sacar la así fue, o espinita, sea, cabrón. ¿no? Imagínate haber quedado pues, campeón ahí en Santos, pues para mí fue pues dentro de mis logros importantes de lo que tengo, digo lógicamente, y en su momento reconocido también, y eso me quedo con eso, ¿no? De lo que se vive y sobre todo, como dices, el atrevimiento que tuve de serlo, o sea, eso es importante, ¿no? O sea, Es que lleva filigrana que define no, no, mucho. Tú eras de sí, una técnica individual muy buena, no, güey, muy natural, depurada. exactamente, o sea, me Acababas, gustaba, acababas de mandar centro, lo rechaza, creo que sí, lo recupera Pony y te vuelve a mandar el otra balón hacia vez. adelante. Guto, me parece que Guto Encara, me lo es devuelve, Guto bien que lo claro, recupera. Ok. sí, sí. Encaras, bien lo dices, haces esta filigrana de pasarte el balón por abajo entre las piernas y la centras de derecha, que creo que nunca la usaste ni para No, bajarte de la cama, cabrón. es para acelerar nada más, es para acelerar la derecha. No más Es, para acelerar es en el para carro, güey. acelerar, porque, Y bueno, pues nos deja todos los videos cada vez que se conmemora y que se recuerda y que la gente ve, investiga y busca en la historia de Santos, pues ahí aparece esa jugada bella, que sí, como bien dices, la culmina Robson también haciendo un buen recorte, una media vuelta y una la media vuelta, definición para ese exacto. campeonato. Me encanta que recuerdes y que nos digas que tú te fuiste a festejar con la afición. No los escuchaste o No, por bueno, ahí tienes algún recuerdo, digo, tú fuiste a sacar ahí tu energía con ellos, ¿qué recuerdas de parte de ellos, güey? no, bueno, al final ya sabes que habían alambrado las redes Sí, ahí, sí, se sí, sí, pegaban sí. todos ahí, ¿no? Y la verdad te voy a repetir, siempre creo que fui muy consciente de que ahí era
Era porque era pura gente de Santos, eso me queda claro, muy poquitos iban de otros equipos, Sí, pero sí, sí. sí recuerdo muy bien al comandante, ¿no? Me parece que había un Chava comandante o Perales, alguien, claro, el o comandante. sea, también nos saludaba, o sea, te digo que todo este tipo de eventos que pude haber pasado, de verdad, están muy, muy, muy grabados. Y algo que dijiste ahora, algo que sí, te lo digo a la brevedad, yo me divertía, me gustaba jugar, que sabíamos que teníamos el impulso de la gente, hasta que uno corría más, se tenía como esa energía, y eso creo que era una de mis virtudes, te lo digo yo, y bien lo dices, de intentar, ¿no? ¿Por qué no intentar? Era, pues, antes de tener esta presión previo antes de un juego o algo, pues yo sabía que dentro del campo tendría que pues, tomar la mejor decisión, ¿no? Porque tú sabes que un error también cuesta, ¿no? Pero la intención de querer hacer algo diferente y mostrarme, creo que eso nunca lo perdí. Siempre traté de, hasta con los cambios de juego, con balones largos que venían, a mí me la daban y pensaba, lo primero que pensaba era jugar hacia el frente, me acuerdo muy bien siempre, y con el característico chiflido que tenía yo por mi banda, que creo que se escuchaba en todos lados, a pesar de que la gente gritaba. ¿Y quién sí te hacía caso a tu chiflido? ¿Quién era tu Pues mejor? cariño, cariño, era que ya sabían un chiflido, hasta a veces se molestaba porque dice que ya estaba atrás y se la pedía donde realmente no podía hacer nada más adelante. Creo que con los que tenía mucha comunicación siempre fue con él. El Pony también hacía muy buena conexión En con Pony Roque. en los pases. También Pony creo que lo sabemos de antemano, la figura que fue, lo importante que ha sido siempre en los equipos que ha estado. Pero Pony ha sido siempre elemental, ¿no? Ha tenido esa virtud también de esos centros cortitos y su habilidad que le daba, o sea, impresionante los cortes que yo lo llegué a enfrentar todavía cuando estaba en Pumas y cuando estaba, bueno, ya fue amigo conmigo, ¿no? Pero cuando en Santos, pero cuando estuvo en Toros Neza y yo en Pumas, ay, era tremendo el buen Pony Ruiz, ¿no? Que era el Mohamed en aquel entonces, era un equipo Claro, también equipote. que imponía, Barangio, era un equipo que estaba en su momento. En repechaje los enfrenté varias veces también al Pony, de rival. Y bueno, te digo, es así como también yo ahorita los recuerdos que tengo de este equipo de Santos, no, pues quedan a la historia. Me hubiera gustado jugar en ese escenario que ahora tienen ahorita, ¿no? Ahí en el territorio En Santos el Modelo, territorio. todo eso. Pero aún así no cambio el Corona, ¿eh? Que era un campo pues alto, en Místico. donde también tenías, sí, sí, ¿no? E interesante. Creo que todo lo que me tocó a mí haber hecho ahí, esta generación sobre todo, que después, bueno, hubo más triunfos con otros, pero sí haber representado en ese momento Santos fue algo muy importante, ¿no? Dentro de mi carrera. El cabrón del Chaparro dice que a la primera que tuvo, cuando llega Santos, que Jared le empieza a manotear y a levantar las manos exigiéndole un centro, que el Chaparro ahí le dice, a mí no me levantes las manos, cabrón, ¿no? O sea, fue seguramente que después, bueno, pues lo que construyeron. A ver, ahora platícanos tú del Chaparro, porque seguramente si él estaba en la banda, seguramente te decía, quítate de aquí a la... A ver, platícanos No, qué te claro. hacía A el ver, cabrón y qué te decía, a el ver, Pony, es claro que él, lógicamente, como todo extremo, todo jugador que quería, pues, hacerse notar por el José, le gustaba la banda. Él también era de esa virtud, así como lo dices de Jared, que tenía esta costumbre de a veces exigir y levantar cuando tenía hasta la mejor marca y nosotros no estábamos en la mejor disponibilidad de mandar el centro en ese momento. Pues el Pony era lo mismo, el Pony las quería de todas, todas, ¿no? O sea, el Pony, creo que dentro de esas decisiones que tenía, porque lógicamente él, ante esta potencia, ¿por qué no decirlo, no? El cambio de ritmo, pues le encantaba a él le gustaba buscar el balón al espacio. Me acuerdo muy bien que Ujú. conmigo había esa conexión. Él me hacía un movimiento y lógicamente yo ya mandaba el pase a la espalda, tanto del lateral como el central, y bueno, como dices tú, afortunadamente con esa técnica que sí llegaba a tener, los pases eran precisos. Pero hay veces que me regañaba cuando no se los tiraba, me mandaba ya sabes a dónde, me decía, ay cabrón, tíramelas. Y me regañaba, ¿no? También. Digo que es bonito esto, te voy a repetir, porque esta exigencia que teníamos, lógicamente, no me voy a comparar un poco hacia ellos, esa jerarquía que tenían en ese momento y lo que siempre pues pedían,
pero sí también era de un carácter que confrontaba, ¿no? Ay, cabrón, no, pues ¿cómo te la voy a dar? O sea, este roce nos hacía a nosotros que al final sabíamos que era una exigencia porque sabíamos de la capacidad de cada uno de nosotros. Entonces, se fue haciendo hábitos que había maneras en que hasta en medio tiempo salías encabronado, no le hablabas, pero ya una vez en el segundo tiempo y cuando las cosas eran mejores, pues terminábamos de la mejor forma. Y con Pony, o sea, todos lo conocemos, que a pesar de que era muy serio, pero en el campo era un cabrón, ¿eh? O sea, también sí tenía sus reacciones de ser por momentos exigente, pero yo la verdad siempre con él, siempre tuve pues este respeto, ¿no? Y bueno, como todos, y el Piti también en su momento quería patear de donde sea el Piti, había regañado, ay cabrón, no tienes que tocar de este lado, o podemos llegar con más profundidad o tranquilidad. Pero así era el equipo, ¿no? Esto fue lo que realmente recuerdo también Reyes, que cuando él empezaba a acoplarse hacia nosotros, que recién empezaba, pues también era un chavo en el cual, pues por momentos normal, teníamos que arroparlo y darle esta confianza, pero sí tenía errores por momentos muy sencillos, pero que al final él creo que le fue y estuvo en un momento muy importante, ¿estás de acuerdo? Está seleccionado, me parece, Reyes. Sí, claro. Entonces, te digo que sí fue un equipo de verdad con mucha jerarquía, eso sí te lo voy a decir, con jugadores que a lo mejor no éramos, ¿cómo te puedo decir? Vistosos o no sé, a lo mejor no muy bien en ese momento apreciados, pero ya teníamos un nombre que nos fuimos haciendo por este estilo de juego que presentábamos, porque era una propuesta y Sí, modelo de claro. juego muy interesante. O sea, Santos era con el grande también, que el mismo Toto, Héctor López, ¿no? ¿Quién más teníamos de contención? Hasta Viña en su Luis momento, Romero. Gallaga. Sí, sí. Y Luis Romero, que era, No, no, era mi hijos, ángel atrás, ¿eh? O sea, Luis o sea, Romero, un torneo y que tenía una zurda también espectacular con los centros de balón hubo un, parado hay un torneo o por tiros. ahí, güey, que creo que tiene más asistencias él que el Pony, güey. Lo cual Sí, era imposible, cabrón. O no, no, sea, no, a ver, pero tiene una zurda preciosa el cabrón. no, no, bien, el Romero, y te voy a repetir, no, no, o sea, este equipo creo que después, bueno, ya vinieron refuerzos, vinieron más gente, pero sí se queda uno con esa sensación, ¿no? Bueno, en mi caso personal, te hablo yo, de a lo mejor poder haber participado en la Copa Libertadores, que yo me fui a Toluca, lógicamente, Sí, te sí. digo, tuve esta lesión, ¿no? Ellos que tuvieron esta experiencia de haber participado, de haber estado, yo los veía, lógicamente, de donde estaba. Yo aquí Ujú. en Toluca fui campeón de CONCACAF, me tocó jugar también partido pues de clasificación de campeonato con ellos, y te debo repetir, creo que sí fue y bueno, llegar al Toluca también para mí de Santos fue también un equipo altamente exigente, ¿no? Donde había jugadores Claro. con gran trayectoria y sobre todo ya venían también de varios títulos en esa década que fueron elementales, ¿no? Este equipo de Toluca con la Volpe y en su Sí. momento después fue Alberto Jorge, ¿no? Que él se va a selecciones. Pero sí, 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 recuerdo. fue prácticamente para mí, Adrián, te voy a repetir, experiencia muy padre y que bueno, pues sí cuesta, ¿no? Sí cuesta un inicio, pero después, pues la gente es la única que tiene la última palabra, ¿no? Son los que realmente valoran a las personas o a los jugadores que tuvimos época, ¿no? En su momento. Claro. Hicieron eso, una época, porque tú llegas en el invierno 99, ese torneo empieza como director técnico Juan de Dios Castillo y lo termina Es, Quirarte. No es, califican a liguilla. Siguiente torneo verano 2000, se llega a la final que se pierde contra Toluca. así es. Siguiente torneo invierno 2000, se quedan en semifinales a manos de Morelia. Al Sí, siguiente es el campeonato en el 2001. Al otro, invierno 2001, se pierde en cuartos de final contra Toluca. sí, Después, no, perdón, no sé si es contra Toluca ahí o contra Tigres, si no me equivoco. Verano 2000, semifinal se pierde ante Necaxa. Y en ese último partido, semifinal de vuelta, minuto veintitantos, 24, 25, vas a disputar un balón allá pegado a la banda del lado Gonzague. norte del estadio con Sague y caes y ahí una lesión que
pues de alguna manera te deja un año fuera del fútbol, cabrón. O Sí, sea, sí, sí sí, afectó mucho, incluso me imagino, la longevidad de tu carrera, porque fue una lesión bastante grave de cruzado anterior, ¿cierto? sí, sí, Adrián. Y la verdad creo que estaba en un momento muy importante. Creo que en Por ese supuesto. venía con Santos teniendo una continuidad grandísima. Fíjate que en el trayecto de mi carrera también estuve yo lesionado y me fracturé el quinta metatarsiano antes de ir al Mundial, a la Olimpiada de Atlanta, cuando yo estaba en Pumas Ujú. con 19 años. También tuve una lesión que me dejó fuera de esas Olimpiadas. En la sub-23 yo tenía la misma edad de Pavel Pardo, ¿eh? Yo era convocado, ahí fue donde conocí a Jared, yo estaba aquí en Pumas, y bueno, después pues lamentablemente quedo fuera de esas Olimpiadas, de esa convocatoria y todo. Y en Santos me pasa esta lesión, que sí fue algo de la cual me mermó un poquito y también pues me incomodó porque yo creo que iba muy bien, o sea, sobre todo Sí, teniendo sí, sí, sí. esta experiencia, iba a lo mejor se llamaba selección mayor, que también tuvieron por ahí Copas Américas o algo, pero bueno, o sea, al final yo, haz de cuenta, cuando tuve esta lesión, si fue con Necaxa, efectivamente y que era una jugada que no se veía tan grave, pero fue un desplazamiento donde se atora mi pie, y bueno, pues lamentablemente ya de allí ese año que estuve fuera, pues fue de rehabilitación, estuve en Santos, fue de una situación también emocional un poco difícil porque pues era grave en ese entonces las lesiones del Claro. cruzado, sabíamos que tenían pues, que ser todavía buscar a las personas idóneas, el apoyo del club siempre lo tuve, yo me operé en Houston, Texas, y tuve la rehabilitación bien ahí, pero bueno, la verdad no fue a lo mejor el regreso como yo lo hubiera querido. Aún así, después me voy a Toluca, pero pues sí, sí fue algo de lo cual nosotros en ese momento, bueno, hablo de nosotros porque estaba mi novia en ese entonces, que ahora es mi esposa, pues yo sabía que tenía que levantarme, ¿no? De esta lesión para poder estar otra vez en esos, pues en esos rubros que tuve cuando estaba jugando de titular y era un titular base en ese momento. Y bueno, ya de ahí fue un poquito en decadencia, ¿no? Porque después tuve otra lesión del cruzado, fui desapareciéndome un poquito más, ya después fui a Toluca, jugué también ahí, te voy a repetir, tuve algunos, cuando regreso aquí, a lo mejor ya no tuve esa posibilidad más de seguir estando en el Club de Santos, pero sí, sí estoy muy, pues a veces un poco desilusionado, ¿no? Por no a lo mejor haber culminado con más tiempo, de haber tenido más, te voy a repetir, con el club de haber dado un poquito más, pero bueno, o sea, siempre sí fui muy consciente que la carrera del futbolista también es corta y hay que asimilarla lo más pronto posible y levantarse de las adversidades, ¿no? Que es un poco complicado a veces. Es el riesgo, eso definitivamente lo conocías, el riesgo del fútbol, ¿no? Pero lo más importante creo es que de todo esto de lo que hablamos son momentos brillantes y que dejaste, pues sí, en compañía de tus compañeros, un trofeo de campeones, pues para la eternidad. Y que como lo decíamos, y por eso hacemos este esfuerzo aquí de comunicación con estas charlas, pues recordar, reconstruir la historia para que quienes no vieron y no disfrutaron alguna parte de la historia de Santos, pues puedan conocer a los que fueron los protagonistas y los que construyeron la grandeza de Santos, que hoy no es así. Y de hecho esa es una de las últimas preguntas que quiero hacerte. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la situación actual de Santos Laguna? ¿Cómo te sientes al respecto de lo que ves? Eh, pero yo de aquí, lógicamente, como aficionado o alguien que realmente pues, sabe de las presiones que exige, ¿no? Un equipo, en este caso, de todo lo que sucede en los clubes. Creo que Santos ha ido con estas circunstancias de no dado resultados como esperados, aparte de las circunstancias que generan, ¿no? El entorno, sobre todo de la afición local, pero creo que Santos, aunque digamos no haya un reconocimiento a nivel nacional, es un equipo que dentro del norte, que son tres equipos
que siempre es el que pues hay siempre vista o afición sobre el equipo, ¿no? Hoy los resultados, creo que el equipo Santos de venir de esta etapa, de haber sido de todos los jugadores que han pasado y han llevado en alto, sobre todo estas instalaciones también que tienen, pues de un mundial, de haber invertido estos, esta empresa, estos Orgelli, que son creo que gente importante también que ha venido a darle. Hay que tener paciencia, ¿no? Mi mejor consejo es decirles que lógicamente no todos los equipos se suelen sostener si no hay un proyecto de inicio claro en cuanto a los resultados y sobre todo el seguimiento de los procesos también, ¿por qué no decirlo? ¿No? De todo esto, porque en su momento Santos fue un equipo en fuerzas básicas muy fuerte también, ¿eh? Fue un equipo que tuvo una camada de generación, si no recuerdo con técnico, creo que Almada les dio un alto reconocimiento y que también el trabajo, lógicamente, ante todo lo que está sucediendo con el club, pues bueno, sentir el respaldo primordial, ¿no? De estos nuevos directivos, de los nuevos cambios que están generándose, de tener la fe y la confianza que Santos va a poder tener que regresar a esos lugares, ¿no? Hoy estaba batallando en una liguilla, te lo vuelvo a repetir, que creo que eso habla bien de que quieren retomar otra vez el protagonismo, ¿no? Y la seriedad posible de este club de hacerlo como en su momento y como siempre lo ha sido. De jugadores, de cuerpos técnicos que vienen a proyectar sobre todo esta competencia de generar, que no es nada fácil. Tú sabes que todos los clubes ya ahora se están reforzando también ya a consideración, muchos de los clubes que son fuertes, y a pesar de eso, yo considero que Santos no pierde prestigio, ¿no? Digo, está en ese limbo en el cual, pues seguramente la gente que está al pendiente, hablo cuanto directivos, está siendo consciente de lo que realmente quiere y exige como afición y como institución. Y estoy seguro que si siguen ellos pensando en que el club algunos detalles se tenga que hacer para esta mejora, pronto vendrán los resultados. Te digo, imagínate que ahorita están peleando una clasificación, creo que verlo así, que llegar a calificar, eso les va a ayudar a ellos. Estoy seguro que les puede ayudar como club y lógicamente para creer otra vez en lo que realmente era esta institución, ¿no? Y lo que representa, porque te voy a repetir, es algo donde siempre Santos está a disponibilidad de cualquier competitividad que pueda generar y sobre todo, pues, el arraigo que tiene con su gente, ¿no? Allá en la laguna. Es donde se tienen que fortalecer ellos, local, y que, bueno, pues las rachas a cualquiera hasta cualquier equipo que pueda tener este tipo de no resultados positivos, se tiene que mejorar y se tiene que dar, ¿no? Pero eso tiene que ser en conjunto. Creo que la gente no debe de desesperarse, tiene que impulsar y sobre todo no tiene que abandonar. Eso para mí, pues de la noche a la mañana perder un equipo donde tiene mucho prestigio y sobre todo le ha costado de poder mantenerse, ¿no? Porque tú sabes que la ciudad también ha sido importante gracias al equipo. No sé si esté mal, Adrián, en ese sentido, pero sí es una parte medular que ojalá no pueda perder esas esperanzas de poderlo ver otra vez como en su momento siempre ha sido, ¿no? Con la base de buenos jugadores, con la base de cuerpos técnicos que le den continuidad y sobre todo de estos jóvenes que lo habían por momentos hecho muy bien. Sí, bueno, definitivamente el crecimiento y de Santos siempre han ido muy de la mano. Y bueno, pues sí, ojalá, como lo comentas, por el bien de la comarca de Santos, de la historia y de ese prestigio que bien dices y que, insisto, fuiste parte fundamental en construir, pues que esto pueda retomar en el camino positivo. Igual a muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente un gusto y un placer, y muy, muy agradecido de que nos hayas podido regalar este tiempo y que nos hayas permitido, pues sí, recordar tantos momentos tan agradables y exitosos. Este paso de tu carrera por Santos, que probablemente no sea el último.
tú sigues dentro del fútbol, mucho éxito ahí dirigiendo en las fuerzas, formando jugadores en las fuerzas básicas de Pumas, y bueno, pues el destino uno nunca sabe, ¿no? Sí, digo, uno se prepara siempre, ¿no? Para poder estar, digo, la verdad, creo que en ese sentido Santos ha crecido en infraestructura terriblemente también. Es un club, ¿no? Que ha invertido y esperemos que esas posibilidades en cualquier momento, digo, uno nunca sabe qué nos depara más adelante, pero seguimos con esa ilusión de querer pues estar y por supuesto pues desearle siempre lo mejor a ti, Adrián, y a toda la Gracias. gente que nos va a poder pues ver y sobre todo saludos a la comarca y a Santos que sí lo tengo muy presente, aunque no lo crean, seguimos creyendo que fue una parte fundamental haber estado y ser parte de su historia, pues eso me quedó a mí con mucha satisfacción, eso es Seguro, y no se olvida. definitivamente. Igual, muchas gracias. Un abrazote a la distancia. Adrián, muy buenas noches, que estés muy bien, saludos, un Igualmente, saludarte. bendiciones. Bye.